¿Qué es el humanismo? Su origen, historia, etimología, definiciones, tipos y su impacto en la sociedad. ¿Qué es el humanismo? El humanismo es una postura filosófica que enfatiza el potencial individual, social y la capacidad de los seres humanos. Considera al ser humano como el punto de partida de una seria indagación moral y filosófica. El significado del término humanismo ha ido cambiando según los sucesivos movimientos intelectuales que se han identificado con él. En general, el término se refiere a un enfoque en el bienestar humano y aboga por la libertad, la autonomía y el progreso humano. Ve a la humanidad como responsable de los avances y el desarrollo de las personas, defiende la dignidad humana y cree que esta dignidad es inherente a los seres humanos. Además, enfatiza la preocupación y el cuidado por los humanos. Etimología. La palabra humanismo deriva del concepto latino humanitas, que fue utilizado por primera vez por Cicerón para describir valores relacionados con la educación liberal, que era similar a las artes, la filosofía, la historia y la literatura del siglo XXI. La palabra reapareció durante el Renacimiento italiano como humanista. La palabra humanista se usó para describir a un grupo de estudiantes de literatura clásica y aquellos que abogaban por una educación basada en ella. La palabra tuvo dos significados: uno, el de los estudios vinculados al estudio de literatura clásica, y el otro, más popular, al enfoque no religioso de la vida. Es probable que el teólogo bávaro Friedrich Immanuel Nehammer acuñara el término humanismo para describir el nuevo plan de estudios clásico que planeaba ofrecer en las escuelas secundarias alemanas. Pronto, otros académicos adoptaron el término. En el siglo XX la palabra se refinó aún más, adquiriendo su significado contemporáneo de un enfoque naturalista de la vida, centrándose en el bienestar y la libertad de los seres humanos. Definiciones. En 2015, el destacado humanista Andrew Cobson intentó definir el humanismo de la siguiente manera: el humanismo es naturalista en su comprensión del universo. La ciencia y la libre indagación nos ayudará a comprender cada vez más lo que nos rodea. Este enfoque científico no reduce a los humanos a nada menos que a seres humanos. Los humanistas dan importancia a la búsqueda de una vida autodefinida, significativa y feliz. El humanismo es moral. La moral es una forma en que los humanos mejoramos nuestras vidas. Los humanistas se involucran en acciones prácticas para mejorar las condiciones personales y sociales. Según la Unión Internacional Humanista y Ética, el humanismo es una postura de vida democrática y ética que afirma que el ser humano tiene el derecho y la responsabilidad de dar sentido y forma a su propia vida. Representa la construcción de una sociedad más humana a través de una ética basada en los valores humanos y otros valores naturales en el espíritu de la razón y la libre investigación a través de las capacidades humanas. No es teísta, no acepta puntos de vista sobrenaturales de la realidad. Los diccionarios definen el humanismo como una visión del mundo o una postura de vida. Según el diccionario de Merriam-Webster, el humanismo es una doctrina, actitud o forma de vida centrada en los intereses o valores humanos, especialmente una filosofía que generalmente rechaza el sobrenaturalismo y enfatiza la dignidad y el valor del individuo, y la capacidad para la autorrealización a través de la razón. Historia. Antecesores. Los filósofos griegos presocráticos fueron los primeros filósofos occidentales en intentar explicar el mundo a través de la razón humana y la ley natural sin depender del mito, la tradición o la religión. Tales de Mileto lideró esta desmitologización en el siglo VI a.C., junto con el resto de la escuela de Mileto. Sócrates habló de la necesidad de conocerse a sí mismo. Aristóteles enseñó el racionalismo y un sistema de ética basado en la naturaleza humana. Epicuro formó una influyente filosofía centrada en el ser humano, que se centró en lograr la eudaimonía, la felicidad humana. Más adelante, la literatura griega antigua, que fue traducida al árabe durante el califato abasí, durante los siglos 8 y 9, influyó en las corrientes islámicas con el racionalismo. Renacimiento. El humanismo renacentista surgió en Italia junto con el florecimiento de la literatura y las artes en la Italia del siglo XIII. Uno de los primeros centros del renacimiento de la literatura griega fue Padua,
donde Lobato Lobati y otros estudiaron textos antiguos y escribieron nuevas obras literarias. Otros centros fueron Verona, Nápoles y Aviñón. Los valores humanistas se difundieron fuera de Italia a través de libros y personas. A finales del siglo XV, el centro del humanismo se había desplazado de Italia al norte de Europa, siendo Erasmo de Rotterdam el principal erudito humanista. El efecto más profundo y duradero del humanismo renacentista fue su plan de estudios y métodos educativos. Los humanistas insistieron en la importancia de la literatura clásica para proporcionar disciplina intelectual, estándares morales y un gusto civilizado por la élite, un enfoque educativo que llegó a la era contemporánea. La Ilustración. Durante el siglo de las luces resurgieron las ideas humanistas, esta vez más alejadas de la religión y la literatura clásica. La ciencia, la razón y el intelectualismo avanzaron, y la mente reemplazó a Dios como el medio para comprender el mundo. La divinidad ya no dictaba la moral humana, y los valores humanistas como la tolerancia y la oposición a la esclavitud comenzaron a tomar forma. Aparecieron nuevas ideas filosóficas, sociales y políticas. Algunos pensadores rechazaron rotundamente el teísmo y se formaron varias corrientes: ateísmo, deísmo y hostilidad hacia la religión organizada. De Darwin a la era actual, el filósofo francés Auguste Comte introdujo la idea de una religión de la humanidad. Los avances en la ciencia y la filosofía erosionaron aún más las creencias religiosas. La teoría de la selección natural de Charles Darwin ofreció a los naturalistas una explicación del origen de la humanidad, debilitando el argumento teleológico previamente convincente de la existencia de Dios. Más adelante, gran parte de la sociedad abandonó o se distanció de la religión. Se formaron sociedades éticas, dando lugar al movimiento humanista contemporáneo. En el siglo XX, las organizaciones humanistas florecieron. En los Estados Unidos, el humanismo evolucionó con la ayuda de figuras significativas de la Iglesia unitaria. Aparecieron revistas humanistas como The New Humanist, que publicó el Manifiesto Humanista. En 1933, la Unión Ética Estadounidense surgió de sociedades éticas pequeñas y recién fundadas. La Sociedad Humanista Estadounidense se estableció en 1941 y se volvió tan popular como alguna de sus contrapartes europeas. Organizaciones humanistas de todos los continentes han creado la Unión Internacional Humanista y Ética, que ahora se conoce como Humanist International, y promueve la agenda humanista a través de las organizaciones de las Naciones Unidas, UNESCO, UNICEF. Tipos de humanismo. El humanismo religioso. Fueron los humanistas de principios del siglo XX que veían su humanismo como una religión y participaban en congregaciones similares a las iglesias. El término humanista renacentista se asignó más tarde a una tradición de reforma cultural y educativa en la que participaron cancilleres cívicos y eclesiásticos, coleccionistas de libros, educadores y escritores que a fines del siglo XV comenzaron a ser denominados humanisti, humanistas. Humanismo cristiano, una corriente histórica de finales de la Edad Media, donde los eruditos cristianos combinaron la fe cristiana con el interés por la antigüedad clásica y un enfoque en el bienestar humano. Humanismo ético, sinónimo de cultura ética, fue prominente en los Estados Unidos a partir del siglo XX, centrado en las relaciones entre humanos. Humanismo científico enfatiza la creencia en el método científico como un componente del humanismo, en gran parte sinónimo de humanismo secular. El humanismo secular es sinónimo del movimiento humanista contemporáneo. Fundamento filosófico. Los elementos centrales del pensamiento humanista son la educación, la razón, el individualismo y una fuerte creencia en la naturaleza humana universal. El ateísmo, que es común entre los humanistas, es un subproducto de la razón que abraza la ciencia. Temas: la moral. El humanismo rechaza las fuentes sobrenaturales de la moral, por sus inconsistencias y porque rechaza los fenómenos extranaturales en general. El humanismo contemporáneo considera la moralidad un fenómeno natural que evoluciona con y alrededor de la sociedad. La ética humana evolucionó para convertirse en una voz constante que apoya el secularismo, los derechos civiles, la autonomía personal, la tolerancia religiosa, el multiculturalismo y el cosmopolitismo. La religión. El humanismo es una filosofía naturalista,
Rechaza dioses, ángeles, almas inmortales y todos los fenómenos sobrenaturales. El universo es natural y puede ser estudiado por la ciencia. El sentido de la vida. A diferencia de las religiones, el humanismo no tiene una visión definida sobre el significado de la vida. Política. En la práctica, el humanismo aboga por la democracia y defiende los derechos humanos y las políticas progresistas. El humanismo enfatiza la libertad individual, la sociedad abierta y el secularismo. Para el humanismo, la libertad del individuo es una prioridad y cualquier restricción que se le imponga por la conveniencia comunitaria debe estar bien justificada. Como resultado, el humanismo se inclina hacia el liberalismo. Los humanistas creen que la sociedad debe incluir a todos, independientemente de su raza, religión o sexo. El humanismo cree que mejor es el laicismo. El laicismo es una corriente ideológica que defiende que el Estado y la religión han de estar separados en la vida pública. Psicología. La consejería humanista se enfoca en respetar la cosmovisión de los clientes y colocarla en el contexto cultural correcto. Críticas al humanismo. La crítica al humanismo se centra en su adhesión a los derechos humanos, que algunos críticos han afirmado, además, que son occidentales. Los críticos afirman que los valores humanistas se están convirtiendo en una herramienta del dominio moral occidental, que es una forma de neocolonialismo, que conduce a la opresión y a la falta de diversidad ética. Algunos pensadores encuentran similitudes entre el humanismo y el discurso católico o cristiano sobre la dignidad humana. Antihumanismo. Nietzsche argumentó que reemplazar el teísmo con la razón, la ciencia y la verdad no es más que reemplazar una religión por otra. Según Karl Marx, el humanismo es un proyecto burgués que intenta presentarse como radical, pero no lo es. Y no olvides que, si tienes alguna pregunta, puedes dejarla aquí abajo en los comentarios. También no olvides dejar tu sugerencia de algún tema para los próximos videos, para que yo pueda realizarlo. Dime de qué quieres que hable en el próximo video. Si me quieres ayudar a seguir haciendo más videos, te invito a seguirme, suscribiéndote o haciéndote miembro de este canal. Pero si no puedes, no hay problema. Me bastaría que compartas el video. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. ¡Bendiciones! Francisco Chipata.